de Psicología y Humanidades, diálogos interdisciplinarios, y es para mí un honor presentarles esta mañana al doctor José Manuel Lozada Goya, quien dictará la conferencia magistral El mito como relato simbólico. De manera personal considero que el mito atraviesa prácticamente todas las disciplinas relacionadas con las humanidades y no es una excepción tampoco en la psicología. Antes de darle lectura a una breve síntesis curricular del doctor Lozada Goya, quisiera pedirles por favor poner sus celulares en modo silencioso o bien a apagarlos para que podamos todos concentrarnos completamente en esta conferencia. Bien, el doctor José Manuel Lozada Goya es doctor en literatura por la Universidad de la Sorbona. Ha sido visiting scholar en las universidades de Harvard y Oxford, así como profesor invitado en la Universidad de Montreal. Ha impartido conferencias y seminarios en una decena de universidades europeas y americanas. En la actualidad es profesor titular de literatura francesa y es director del Departamento de Filología Francesa en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones figuran libros de crítica literaria como El honor en el teatro, El concepto del honor en el teatro español y francés del siglo XVII, un libro publicado en París. El otro libro titulado Tristán y su ángel, publicado en Alemania, y una bibliografía crítica de la literatura española en Francia en el siglo XVII, publicado en Ginebra. Uno más, Metamorfosis de la novela francesa, publicado en Lovaina. También tiene libros sobre temáticas relacionadas con el tema del mito, que es el que nos ocupa el día de hoy, como Bibliografía del mito de Don Juan en la historia literaria. Otro libro titulado Tirso, Molière, Pushkin, Lenot, análisis y síntesis sobre un mito literario, y también ha sido coordinador de estudios que han sido publicados en libros como El mito y mundo contemporáneo, la recepción de los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura contemporánea, que es este pequeño tomo, es como para echárnoslo en un fin de semana. Si quieren consultarlo al final de la conferencia, por aquí lo tenemos a su disposición. También el doctor Lozada ha hecho diversas traducciones, como son la de La leyenda de los siglos, de Víctor Hugo, que es este pequeñito, se toma un poco más de tiempo, como en un mes lo terminan. Y El romancero, un libro también publicado en París en 2003, y bueno, es autor de un centenar de artículos en revistas especializadas en más de 20 países. El doctor Lozada Goya es miembro del comité editorial de diversas publicaciones, es editor general de la revista de mitocrítica Amaltea y anima diversos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, sus líneas de investigación, como ustedes pueden deducir, son la mitocrítica, la literatura francesa del siglo XVII y la literatura francesa y española comparadas. Hay 3 proyectos de investigación que él anima como investigador principal, que son sumamente interesantes. Uno se llama Elaboración de una bibliografía comparada y razonada de la literatura franco-española en el siglo XVII. Otro se llama Antropología mítica contemporánea, y el último se llama ASIS, que es un grupo de investigación de mitocrítica en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, antes de ceder el uso de la voz al doctor Lozada Goya, les pido que me ayuden a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Que doy aquí, en primer lugar, a los organizadores de este coloquio de Psicología y Humanidades en la Universidad de Guadalajara, con su sede en
en el Centro Universitario de Lagos de Moreno. Quería agradecer de modo especial la labor realizada para esta organización a la maestra Carmen Quevedo, a la directora del departamento, a doña Rebeca. También quería agradecer mucho la manera como se ha dirigido a mí el maestro Luis Alberto Pérez Amezcua desde que nos conocimos. Fue con ocasión de un congreso que organizamos en la Universidad Complutense de Madrid, y todos sus desvelos desde que llegué aquí para hacerme saborear no solo la comida mexicana tan rica, sino pues el ambiente universitario de este lugar. Sin más preámbulos, yo les hablaría ahora del mito como relato simbólico, consciente de que voy a hablar de términos que se prestan a confusión. ¿Qué es un mito, qué es un relato y qué es un símbolo? Si cada uno de nosotros quisiéramos explicar ahora lo que es un mito, un relato, un símbolo, quizá relato, pero ni siquiera relato. Son términos maleables y maleados. ¿Qué es un mito? El mito del yo, el mito urbano. Ayer en una entrevista o antes de ayer en la radio me hablaron de varios mitos en los que yo nunca había reparado. Yo no sabría si definirlos como mitos. Acabamos de hablar en la conferencia anterior del mito de la historia, recuperar la historia, ¿verdad? ¿En qué sentido queremos hablar de mito? Es algo que a mí me ha ocupado durante los últimos 20 años aproximadamente, estudiar qué sea un mito. No es fácil y sin embargo, detrás de cada mito hay una historia. Yo defino mito así, como un relato. Un relato, en griego la palabra mythos, mythou, significa relato, fábula, historia, palabra. También significa lo contrario. La voz etimológica mu significa silencio. De tal manera que el mismo mito tendría una significación contradictoria, sería la palabra silenciada. Hay un misterio en todo mito. El mito nos envía los misterios más próximos de lo que somos nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El mito tiene una voluntad explicativa. Queremos explicarnos lo que somos. Queremos explicar el mundo. El mito de la creación del mundo en el Génesis, por ejemplo. El mito del Apocalipsis. Son quizá los dos mitos más grandes que haya, o más importantes, o más fundacionales. El mito cosmogónico y el mito escatológico, que nos envían al comienzo y al final. Pero cada uno de nosotros tiene su propio mito. ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy? Todo mito nos envía a una trascendencia. No hay mito sin trascendencia, aunque sea una trascendencia inmanente, como ocurrió en la literatura eminentemente modernista. No hay mito si un relato no nos envía a una trascendencia aún más allá. La historia nos habla, lo acabamos de ver en la conferencia anterior, de los hechos cuantificables, constatables. Pero la literatura procura ver que en esos hechos cuantificables, incuestionables, hay una parte mítica. ¿Por qué se ha luchado por aquí? ¿Por qué se ha luchado por allá? Nos ha hablado el profesor de
Pierres del comunismo. El comunismo, por ejemplo, en muchas ocasiones ha sido un mito. El comunismo ofrece, el mismo Marx lo dice, un mundo mejor, un mundo redimido, igual que el cristianismo. Pero dice el marxismo que vendrá un tiempo en el que habrá una fraternidad de los proletarios, un tiempo en el que ni siquiera habrá un Estado. De tal manera que hemos hablado de los sinarquistas, de los cristeros, de los comunistas, y en todos ellos hay ciertos mitos. Se hacen mitos continuamente. Y es lo que mueve a la gente, también a veces en manera de masas, a actuar. Las masas se mueven muchas veces por ideologías míticas, ideologías de la redención de la humanidad, sobre las que quizá tengamos tiempo de hablar. Al hablar de que el mito es un relato, hemos de incluir aquí una narración. Todo mito es una narración. Sus elementos aseguran una cohesión. Hay una cohesión. En toda narración tiene que haber una cohesión. Incluso una narración desconexa tiene una cohesión interna. Una narración y una estructura narrativa. En la conferencia que nos dio la profesora de California, nos hablaba de unos tratados, unos contratos, decía ella, de artes expresivas tremendamente orgánicos. Me gustó la expresión. Una estructura, a diferencia de lo que decían los formalistas rusos, es un organismo vivo. Todo mito tiene mucha vida. Puede ser modificado. Piensen en el personaje de sus sueños o piensen en el cantante que más les guste. Piensen en un mito de masas. Hemos tenido muchos en el siglo XX, ¿verdad? Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Michael Jackson. Cuando se murió nadie se creía que había muerto. Era inmortal. Piensen en tantos de estos mitos. No es que ellos sean mitos, pero han sido mitificados. Quizás muchas veces por su muerte. Los dioses aman a los jóvenes y los quieren muertos pronto. Un joven es más fácilmente mitificado que un anciano, si muere. ¿Cuántos mitos han surgido de los niños neonatos, verdad? Es una estructura narrativa y una estructura narrativa autónoma. Es decir, que, por ejemplo, en una relación como pueda ser la relación de las sirenas en el relato de la Odisea, podemos extraer el mito de las sirenas independientemente de todos los demás relatos de la Odisea. Funcionan de manera autónoma. Bien, un mito entre tantos otros al que recurriré un poco más durante esta exposición es el mito del laberinto de Creta. El mito del laberinto. Como ven, yo estoy hablando sobre todo de mitos literarios. El laberinto de Creta no existió. O, si se quiere, hubo una base, pero esa base no era histórica. Y si era histórica, se perdió para que naciera el mito oral. Hay estudios que hablan de laberintos en Creta, por supuesto. Estudios de arqueología. Parece ser que hay una relación íntima entre esa historia que ha habido y esa deshistorización necesaria para que nazca un mito.
El relato cuenta la historia de la maraña inextricable que había hecho Minos para meter en ella al Minotauro. Como Teseo entró, él era el héroe, él era otro mito. Entró para matar al Minotauro y salió gracias a una mujer, Ariadna, que le había dado un hilo. Le dijo: toma este hilo y para salir del laberinto, a diferencia de otros muchos que han quedado muertos dentro por no encontrar la salida, podrás salir. Es un poco como Pulgarcito. No sé si es conocida aquí la historia de Pulgarcito, pero le da un hilo, no migas de pan. Es importante poder salir. Y Ariadna se convierte en un mito. El mito de Ariadna, el mito de Teseo, el mito del Minotauro, y todo lo que los enmarca se convierte en un mito. El mito del laberinto. No porque el laberinto en sí sea un mito, sino porque el laberinto es mitificable, porque el laberinto es cada uno de nosotros, nuestra manera de pensar. Mi reflexión puede convertirse en un auténtico laberinto. No sé en lo que pienso. Y a veces se me ocurren cosas de las cuales no sabría salir. Es decir, quedamos como enmarañados en nuestro propio laberinto. ¿De dónde nos vienen esas ideas? ¿A dónde van? Puede haber un laberinto, como bien nos recuerda Borges, ¿verdad? En muchas novelas del siglo XX aparece el laberinto, por ejemplo, en El empleo del tiempo. El empleo del tiempo, una novela muy importante de Michel Butor, donde un personaje ve, curiosamente, en una especie de puesta en abismo en las tapicerías, bueno, en los tapices de un museo, ve las escenas de Ariadna, Teseo, la muerte del Minotauro, y lo más curioso de ello es que se ve representado a él en esos tapices. No es una, sino entre muchas de las narraciones que hay en el siglo XX, no digamos en otros siglos. Mito y narración, por lo tanto. Podemos hablar de mito y teatro. Podemos hablar de mito y teatro. El teatro es acción, drama, lo llamaban los antiguos. Aristóteles nos dice que el drama, acción, theatron, está hecho de una sucesión de acontecimientos que se relatan, que funcionan, dice, no mediante relato. Es decir, en el teatro, más que relato, asistimos a una imitación, a una mímesis. Mímesis e imitación es lo mismo. Yo asisto a una imitación. Un actor imita lo que ha ocurrido en otro momento, o lo que podría haber ocurrido. Eso es más el mito, no lo que ocurrió, sino lo que podría haber ocurrido. Entonces sí que podemos hablar de un mito. La imitación de la acción es el mito, decía Aristóteles. O mithos e mimesis. El mito es la mímesis, la imitación. Es verdad que Aristóteles aquí está tomando la palabra mito como fábula, no en el sentido literario que nosotros le damos. En su laberinto de Creta, Lope de Vega, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, vuelve al mito. Es curioso cómo puede haber mito, a pesar de lo que yo les he dicho, relatado, pero en el teatro. Fíjense cómo los géneros no son tan
estrictos, como podría decirse. Decía Aristóteles, en el teatro no hay relato, pero vamos a una escena de Lope de Vega de un teatro, de una acción dramática, y leemos: yo, Teseo, até el hilo de oro y entro dando vueltas a 1000 calles, por infinitos rodeos. Cuando pensaba que estaba del laberinto en el centro, estaba más lejos de él y cerca cuanto más lejos. Finalmente, yo llegué a un sitio en cuadro pequeño donde estaba el Minotauro echado entre varios huesos. Alzo la maza animoso y de los golpes primeros, con 2 horrendos bramidos, doy con el monstruo en el suelo. ¿Qué es esto? Esto es un relato dentro del teatro, de tal manera que sí que puede haber relato dentro del teatro, puede haber mito. La muerte del monstruo nos es representada, como se diría, sobre las tablas, ¿verdad? No se ha llevado a las tablas a un minotauro, a un toro, para que lo maten, sino que alguien cuenta el asesinato o la muerte del minotauro. Ese es Teseo, nos cuenta esa muerte. La historia del teatro muchas veces dice lo que se puede representar y lo que no se puede representar. En el teatro occidental, francés, español, italiano, latinoamericano, se puede representar todo. Pero en el teatro francés actual, en el teatro clásico no. En el teatro inglés sí. El clasicismo dice lo que se puede representar y lo que no se puede representar. Se quejaba Voltaire, decía: en Hamlet tenemos a un enterrador que mete una calavera y la saca del suelo. ¿Cómo se puede mostrar una calavera en el teatro? Estos ingleses solo les falta poner sobre las tablas corridas de toros. Estaba pensando, evidentemente, en lo que se hacía más allá de los Pirineos. ¿Cómo se puede llevar al teatro corridas de toro? Pues porque tenían otra concepción, tenemos otra concepción de lo que es la imitación. Eso es una manera de hablar. El teatro es mímesis, es imitación. Queremos imitar lo que ha ocurrido. Pues bien, vemos entonces que en el teatro puede haber mito. La pregunta es, ¿puede haber mito en la poesía? Sabemos que hay mito, pero ¿qué poesía? ¿Qué tipo de poesía? Pausanias, Plutarco, Higinio, Borges, Kazantzakis, todos ellos nos traen mitos a su poesía. Pero el caso de la poesía lírica es distinto. Si yo les diera un poema, les traigo un poema aquí y les digo, ¿qué tipo de poema es? ¿Serían capaces? Seguramente sí, de decirme, pues es un poema dramático, es un poema épico, es un poema lírico. ¿En qué se distingue la lírica del resto? El problema que nos plantea la poesía siempre es que intenta relacionar entidades que habitualmente están separadas, o intenta separar entidades que habitualmente están unidas. Son como esos postes de la luz, que aquí se ven tanto estos postes de la luz. Cuanto más alejado está el poste, parece que hay menos facilidad de conexión. A veces incluso, si aquí saliéramos, ¿cómo se llamaban las huizapas? No, los huizaches. Pues está a veces, ¿verdad?, el poste de la luz acá, el poste de la luz allá, los huizaches que pues llegan a velar los cables. Ah, no, golondrinas.
¿Las golondrinas? ¿No? Los pájaros. No. Los Bueno, a veces en el campo los postes de la luz están muy alejados y los cables se pierden entre los árboles. Y nos parece que se ha perdido la conexión. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el surrealismo. Cuando se pierde la conexión. Cuando un autor nos habla de algo y no sabemos exactamente a lo que se refiere. Es la gran diferencia que hay entre la poesía clásica, de la que veníamos hablando. En definitiva, el laberinto de Creta de Lope de Vega en el siglo XVII es como una poesía o un relato adaptado a la poesía. Fíjense qué diferencia la poesía del simbolismo del siglo XIX, la poesía surrealista, en la que se pierden los puntos de conexión, se pierden los postes, no vemos nada, de vez en cuando vemos un cable en el bosque y de pronto vemos un poste, un palo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y es que la poesía lírica cuenta con la función poética del lenguaje lírico que pone como en suspenso la función referencial directa y descriptiva que caracteriza el relato. Por eso es tan fácil hacer mito en el relato. Pero en la poesía lírica no, porque ponemos como en suspenso. Hemos perdido un elemento. Cuando hablamos muchas veces de la metáfora, ¿qué es la metáfora? La metáfora es llamar a una cosa que denominamos tema por atributos de otra, que llamamos foro. Meta más allá del foro, forein, forein en griego, ¿verdad? Más allá de la metáfora que hay. Es decir, lo que hacemos nosotros en la metáfora es trasladar el sentido de una cosa a otra. Hacemos una traslación. Bueno, pues en el lenguaje poético se pierde la función referencial. Tenemos derecho a preguntarle a un autor poético, ¿de qué está usted hablando? ¿Por qué? Porque él nos ha borrado el foro, el forein. Antes, en la poesía clásica, se decía, tus dientes como perlas. Muy fácil, ¿verdad? Pero si digo, como decía Luis Aragón, por ejemplo, mi mujer con hombros de champán. Eso es una metáfora. ¿Dónde está? Hemos perdido el forein, no sabemos exactamente a qué se refiere. Es una metáfora surrealista. Es una metáfora surrealista. Se ha perdido la referencia. ¿Qué referencia hay entre el champán y los hombros de mi mujer? Hay una referencia, pero se ha perdido. Por lo tanto, es la dificultad que tiene la lírica para expresar, pero es una dificultad voluntaria. En la lírica hay una suspensión del tiempo y tantas veces del espacio. Decía Lamartine en el poema El lago, oh tiempo, suspende tu vuelo. Y vosotras, horas propicias, suspended vuestro curso. En la poesía lírica se suspende el tiempo, habitualmente. No ocurre así en el teatro, no ocurre así en el relato. Por eso es tan difícil ver mitos en la poesía, porque el mito necesita un relato, el mito necesita una sucesión en el tiempo. ¿Qué es el relato sino una sucesión en el tiempo? Muchas veces también en el espacio. Pero si perdemos de repente el tiempo,
Si perdemos el espacio, el mito queda en entredicho. Por eso es tan difícil. Sin embargo, hay muchos. Yo aquí había traído a colación el mito de Ariadna una vez más, porque quería conservar la unidad. Ariadna en Naxos, de Jorge Guillén. Jorge Guillén, un autor que en 1973 compone la situación de Ariadna. Antes les he dicho que Teseo había sido capaz de salir del laberinto solo gracias a que Ariadna le había dado un hilo, y con el hilo podía haber encontrado de nuevo la salida, si no, como tantos otros, habría perecido dentro del laberinto. Teseo se enamora de Ariadna, ambos avanzan, se meten en una barca, salen al mar, por un tiempo desembarcan en la isla de Naxos, Ariadna se duerme y cuando se despierta no está Teseo. Teseo la ha abandonado por su hermana Fedra. Ariadna se ha quedado sola. Ariadna en Naxos. Muchas obras se han compuesto sobre Ariadna en Naxos, por ejemplo, de Goethe. Muchas. Muchas también, por ejemplo, la ópera de Strauss. Y Ariadna en Naxos es una obra de Jorge Guillén. Ariadna en Naxos significa querer comprender los sentimientos, los pensamientos que tiene Ariadna cuando se ve abandonada por Teseo. Eso requiere no el teatro, no el relato, sino la poesía. Cuando la poesía, por su función poética, aborda no la función referencial, es decir, de dónde vengo, quién me ha traído a esta isla, dónde estará Teseo, no, sino la función emotiva del lenguaje. Cuando quiero comprender qué pasa por la cabeza de la mujer abandonada, recurro a la poesía. Cuando quiero comprender qué pasa por la cabeza de la mujer abandonada, recurro a la poesía. El carácter lírico de Ariadna en Naxos estriba en los sucesivos intentos del narrador por adentrarse en el psiquismo de Ariadna. Y es el poeta que le pregunta a Ariadna. ¿Acaso puede contestar ella? No, pero son preguntas. Y las preguntas del mismo poeta van delatando al lector qué es lo que ocurre por esa cabeza. La poesía lírica, al igual que la música, por ejemplo en Dido Eneas de Purcell, se adueña de la materia mitológica para embellecerla. Por lo tanto, ya tenemos aquí los tres elementos. Es un relato, puede haber en el teatro, puede haber en la poesía. La pregunta es, ¿el mito posee una consistencia nuclear? Se observa que, merced al relato, todo mito apunta a una racionalización. Fíjense qué distinto de la poesía, que no apunta por lo general a una racionalización. Ciñéndome al objeto de este estudio, traeré a colación algunas reflexiones. Voy a resumirlas a dos, tenía más. Serán la de Ricoeur y la de Lévi-Strauss. En primer lugar, Ricoeur enlaza el mito con una dimensión religiosa y legendaria. El mito con una dimensión religiosa y legendaria. Esto no quiere decir que solamente podamos hablar de los mitos medievales, por ejemplo, de los mitos antiguos, que sí, el mito del Grial,
Excalibur, todas estas cosas que se ven en las películas, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero mitos más modernos, como por ejemplo Frankenstein. Pero ¿cómo vamos a hablar de Frankenstein? Veo que hay gente que se ríe por Frankenstein. Pues sí, Frankenstein. ¿Cuál es el mito de Frankenstein? No es simplemente que estamos delante de un personaje grotesco o de un personaje con tornillos. Eso no es mítico. El mito de Frankenstein está en un personaje que es el resultado de un hacer de otro hombre. Un hombre que quiere crear a otro hombre. Ahí sí que tenemos mito. La creación. Decía que no hay mito sin cosmogonía, o antropogonía, o teogonía. Necesitamos ir siempre al comienzo o al final. Frankenstein es un mito porque se refiere a la creación de los hombres. ¿Es posible hacer un nuevo hombre? ¿Es posible hacer, como decía Aragón, una nueva Eva? Por eso hablamos de esa dimensión religiosa, de esa dimensión legendaria, las leyendas, ¿no? A veces con base histórica, a veces sin base histórica. El Pitila. Era así, ¿no? El Pitila. El Pípila. El Pípila, perdón. El Pípila. ¿Cuál es la base histórica del Pípila? Qué bonito, ¿verdad? Pues es posible. Alguna base tendrá. ¿Alguna heroicidad cometería alguno de los que estaban intentando hacerse con la alhóndiga? A partir de un héroe es tan fácil hacer un mito. Tiene que haber una base, pero no puede ser una base completamente histórica. Si es un hombre como nosotros, si es una mujer como nosotros, si no podemos hacerla distinta de nosotros, no puede haber mito. A lo mejor dejó la vida, y si era joven, mejor. Más fácil que sea un mito si es joven que si no lo es. En segundo lugar, Lévi-Strauss afirma que el mito puede definirse a partir de un sistema temporal permanente que combina las propiedades de los dos sistemas temporales a los que se refieren la lengua, es decir, el tiempo reversible, y el habla, es decir, el tiempo irreversible. El habla es lo que nosotros decimos. ¿Cuántas veces nos arrepentimos, verdad? ¡Ay, ya no puedo no decirlo! Ya lo dije. Ese es el habla. Ese es el habla. Mientras que la lengua es todo lo que puedo decir. Todo lo que está en ese catálogo, en esa nomenclatura. Como decía antes una de ustedes en una pregunta, ese catálogo, esa nomenclatura, esa posibilidad infinita que me permite el alfabeto de decir cosas y cosas y cosas, eso es la lengua. Lo otro es el habla. La lengua está formada, cuando se transforma en fonética, en sus fonemas, en sus sememas, en sus lexemas, ¿verdad? ¿Y qué hay por encima de todo esto? Decimos ta, pues ahí tenemos lo mínimo, ¿no? El mínimo fonema, o podemos subir hasta unas raíces, ¿no? Y decir tapatío, ¿verdad? Tantas cosas podemos decir que estamos subiendo desde lo más rudimentario de la lengua, vamos ascendiendo. Bueno, pues eso pasa con los mitos. Los mitos, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué hay en la base de un mito? Un mitema. Es decir, una frase. Ariadna salvadora. O la salvación de un hombre. Eso es un mitema. La condenación de un hombre. Por ejemplo, el Don Juan. Don Juan Tenorio, ¿sería un mito si se dedicara solo a seducir mujeres? No. De eso abunda mucho, ¿verdad? Y eso no es un mito. Eso es una burda plasmación del mito.
El mito es mucho más. No puede haber un Don Juan si no hay un comendador. Si al final, de tanto decir, cuando le llega la amenaza del cielo, largo me lo fiáis, largo me lo fiáis, largo me lo fiáis, al final llega el comendador y le dice, dame esa mano. La mano como símbolo de contrato. Entonces entra en conexión esa trascendencia de la que yo les hablaba. No puede haber mito sin trascendencia. El carácter mítico del Don Juan Tenorio, de todos los Don Juanes, no está en que sean seductores. Tantos los tenemos en el Lovecraft o en Valmore. Hay tantos en la literatura, en las artes, seductores. Es muy fácil ser seductor. Pero ser seductor y que el cielo le tome a uno en serio, eso muy pocos lo pueden hacer. Porque el cielo pues prácticamente desprecia al seductor. No, el cielo cuando se toma en serio al seductor, a través del comendador que, fíjense, es más que una estatua. Es una estatua semoviente, que se mueve a sí misma. En el teatro en el siglo XVII se hacía muy fácil con las máquinas. Y la gente iba a ver el Don Juan de Molière o el Don Juan de Giacomelli o el Don Juan de Tirso, muchas veces porque eran teatro de máquinas, porque se movía y era una estatua ecuestre muchas veces que se movía para allá, para acá, y bueno, era una especie de... era lo que antes conocían como efectos especiales. Los efectos especiales de la época era una estatua ecuestre que se movía. Entonces, la estatua le recuerda al comendador que hay tiempo y hay justicia. Perdón, a Don Juan, que hay tiempo y hay justicia. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ahí radica el mitema del Don Juan en la amenaza, el llegar a un tiempo ineludible. Y de todos estos acercamientos críticos resulta, en lo que nos atañe, que el funcionamiento de un texto mítico, cualquiera que sea su forma, permite desgajar una especie de normativa de la aparición de los mitos. ¿Cómo sé yo dónde y cuándo hay un mito? Lo puedo saber, por ejemplo, a través de una ley de emergencia, a través de una ley de flexibilidad, a través de una ley de, vamos a llamarla, irradiación, emergencia. Voy a retornar a la literatura griega. Baudelaire sustituye las armas seductoras de Circe. ¿Quién era Circe? Circe es una maga. Fíjense, ya entramos de nuevo en contacto con lo extraordinario, con lo trascendental. Una maga tiene poderes del más allá. Y Circe es capaz de transformar, ¿qué era? ¿En corderillos o en chanchos? En chanchos. A los compañeros de Ulises. Los transforma. Y Baudelaire, en el siglo XIX, dice que sus perfumes son peligrosos, los perfumes. Circe es un sintagma que aparece en el poema Circe, la ley de emergencia. Es decir, nosotros vemos una nominación explícita de un mito, Ariadna en Naxos. Ya está, es lo más sencillo. Puede haber un segundo paso que va a ser la flexibilidad, que sugiere la capacidad de adaptación del elemento mítico. Por ejemplo, cuando aparecen los elementos de las sirenas, famosos, ¿verdad?, en el canto 9 de la Ilíada. Pero no se aumenta a Circe. La ley de flexibilidad.
cuando tenemos el mitema, cuando tenemos ese sintagma mítico, pero no se habla de ello explícitamente. Más difícil aún es la ley de irradiación, cuando, por ejemplo, en la novela corta Circe, Cortázar nos introduce en la cercanía del mito, entroncándolo con el original griego. Dice, la novela se llama Circe, pero en ningún momento vamos a ver personajes que se transforman en chanchos ni nada por este tipo. Bueno, pues solamente el estudio muy profundo de la obra, de la novela corta de Circe, nos llega a mostrar que sí, que Cortázar estaba pensando en Circe cuando compuso la novela. En breve, yo diría que todo mito está estructurado en forma de relato, funciona como un relato más o menos extenso, cristaliza, resumo, en cualquiera de los géneros literarios, tanto en el relato, la narración, como en la poesía, como en el teatro. Lo que tiene que hacer la mitocrítica es analizar cada mitema a través de su funcionamiento textual. Hasta aquí hemos desbrozado la relación entre mito y relato. Vamos a ver ahora el estudio de la función simbólica del mito, que será la segunda parte de esta intervención. La función simbólica sería medianera de la trascendencia del significado y el mundo de los signos concretos que merced a ella se convierten en símbolos. Me he permitido traerles aquí un ejemplo que está extraído de la novela de Breton, es un surrealista, es el papa del surrealismo, así se le conoce, que nos dice cómo Nadja es una joven que él ha conocido en la ciudad. Es una joven que se ha dedicado a la prostitución y él se enamora de ella. Quiere liberarla de ese estado en el que está. Y él se enamora de ella y durante unos días tiene una historia que él nos va a comentar. Él nos cuenta en ese relato la historia, la vida de Nadja, que para él es una mujer en conexión con el más allá. Nadia, que significa en ruso esperanza, tiene conexiones con el más allá. Nos dice que Nadja pintaba mucho. Aquí tenemos una de las pinturas de los dibujos de Nadja. Aquí tenemos otro. Decía que siempre representaba ella, en sus dibujos, le representaba a él, le representaba a ella. Aquí tenemos una especie de jarrón con un monstruo, el asa en forma de águila, y a ella misma siempre se representaba como una sirena, con un pelo largo y dos colas enroscadas que les he traído. En esta otra imagen se verá un poquito mejor. Esta es Nadja, es el original. Nadja, aquí tienen las obras. Entonces nos comenta aquí el Breton, que es un relato simbólico de ella y de mí. Evidentemente la sirena es un animal mitológico del que ya he hablado en 2 o 3 ocasiones en esta intervención. Está plenamente integrado en nuestra cultura occidental, la sirena. Es un relato, es un animal mitológico. Aquí aparece de espaldas, con una larga cabellera, 2 colas enroscadas. El relato es breve, someramente descriptivo. Fíjense, cuando queremos distinguir si hay relato
o no, nos basta en muchas ocasiones con saber si hay transcurso del tiempo. Si yo me dedico solamente a describir este dibujo, lo describo, pero no lo relato. Si lo hago en varias escenas sucesivas, estoy entrando en el relato. Ven cómo en un relato tiene que haber siempre sucesión. Por eso antes les decía con Lamartine: oh tiempo, suspende tu vuelo, y vosotras, horas, suspended vuestro curso. ¿Por qué dice esto? Porque en ese momento él está en el lago con su amada. Y dice: no quiero que transcurra el tiempo. Quiero describir este instante. Por eso no está relatando, está describiendo. Y es la gran diferencia aquí. El maestro. Claro, pues tantas cosas, ¿no? Toda simbología remite a un código arbitrario. El orden de los signos se distingue de lo real, del orden de lo real. El símbolo no es moneda de cambio para todos los gustos. Tiene un carácter polisémico, a diferencia, fíjense, de ese signo que les he dicho arbitrario. El símbolo tiene un carácter polisémico, enigmático, emotivo. El signo es emotivo, pero también es enigmático. En primer lugar, yo les diría que en toda la historia de la humanidad occidental, en toda la historia del pensamiento occidental, ha habido una serie de doctrinas y de movimientos que se han opuesto a los símbolos. Han dicho: solamente queremos construcción semiótica o construcción a través de signos arbitrarios. Por ejemplo, Descartes dice: solamente nos importa el signo claro y distinto. ¿Verdad? Spinoza hace lo mismo. Dice: no queremos símbolos. Los símbolos que son espontáneos, que no son arbitrarios, que son emotivos, no nos interesan. Todo el positivismo del siglo XIX, todo el positivismo del siglo XX, todos ellos anatematizan la imaginación simbólica y le dicen: tú tienes que representar esto. Y se le dice por ejemplo, a la pintura: pintura, represéntame esto. Y se le da a la pintura un significado puramente imitativo, como si fuera teatro. Un soldado tiene que ser representado así. Y a la pintura y a la escultura no se le permite sugerir. Decía Mallarmé: suggérer, voilà le rêve du poète. Sugerir, ese es el sueño del poeta. Bueno, pues hasta el siglo XIX no se permite sugerir. Todo tiene que estar hecho de acuerdo con un canon. Nada puede salir de los guiones, de las guías. Todo parece que va como entre las correderas del ferrocarril. Se aprecia en la historia de la humanidad, durante el clasicismo, siglos XVII, XVIII, XIX, principios del XIX, un rechazo a la imagen a través del estatuto asignado, por ejemplo, a la pintura, a la escultura. Su papel cultural sufre el que se le diga: tú, pintura, tú, escultura, estás para ilustrar, estás para decorar, no para sugerir. Y vamos al Hospicio, Cabañas, por ejemplo, donde están esos murales del Clemente Orozco, o vayan incluso a la cúpula del Teatro José Rosas Moreno, aquí mismo. Ahí no se está limitando la pintura a describir. No hay descripción pura. Hay mucho más. La pintura aquí
tiene una capacidad sugestiva muchísimo mayor. No solamente por la visión poliangular, sino por muchas más cosas. ¿Por qué? Porque esos dedos con los que nos miran, porque esas miradas, esos sufrimientos, esas virtualidades de las imágenes, nos están hablando de una sociedad, de unos hombres y unas mujeres que padecieron, o que son felices, o que están construyendo un mundo mejor. A Freud, el fundador del psicoanálisis, tampoco le gustaban los símbolos. ¿Por qué? Porque todo lo quería reducir a sexo, el pansexualismo. A Dumézil tampoco le gustaba el simbolismo, porque todo lo quería reducir a semejanzas lingüísticas que permitieran inferir las semejanzas sociológicas. De un pansexualismo sexual, de un reduccionismo, vamos a otro, del sexo a la lingüística. Lévi-Strauss se basa sobre la estructura inconsciente de los fenómenos calcada de la lingüística. También acaba en este reduccionismo. Frente a estas escuelas que no son amigas del símbolo, hay otras que reclaman, que confían más en el valor hermenéutico del símbolo. Así, por ejemplo, Jung, que define el arquetipo, no sé si han oído hablar de esta palabra, del arquetipo como estructura organizadora de las imágenes, como si tuviéramos nosotros algo dentro de nuestra cabeza que nos hace estructurar las imágenes. El pájaro o ángeles. Es decir, nosotros pues decimos, pues hay humanos. Decimos, hay Dios. Hay un ser supremo que es ser perfecto, puro, etcétera, etcétera. Hay seres imperfectos, que somos nosotros, los humanos, ¿verdad? Bueno, pues tiene que haber algo en la naturaleza tan perfecta que haga el nexo entre el ser humano y el ser divino. Ese tercer ser es el ángel. Fíjense que no hay una sola cultura, desde Bali hasta Alaska, en la que, incluso sin conexión entre ellas, no haya ángeles, no haya seres creados espirituales. Eso es un arquetipo, por ejemplo. Y además se le da una imagen, es decir, se tiene que poder representar. Ya es difícil representar a Dios, si no lo representamos con barba, lo representamos como queramos, ¿no? Pero a los ángeles siempre se les representa con alas, o una capacidad de moverse en el espacio que nosotros no tenemos. Eso es un arquetipo. Bachelard también orienta, a diferencia de Jung, su investigación fenomenológica hacia la ensoñación. Y dice Bachelard que hay en su cosmología, 4 elementos. Estos los conocemos por los griegos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Pero no solamente estos elementos del conceptualismo aristotélico, sino que vamos progresando desde lo percibido por los sentidos caliente, frío, seco, húmedo, llegamos al microcosmos humano, a la morada, la viga, la cueva, el pozo, el hogar, la bodega, y confiere un papel predominante a la infancia, arquetipo de la felicidad sencilla. Bachelard afirma que el significante del arquetipo de la infancia es el olor. Dice que quienes más huelen son los niños.
tiene más desarrollado ese instinto que la vista, que el tacto, el gusto, el olfato, el olor. Gilbert Durand haría lo mismo, pero no quiero extenderme. Y les digo que sí, que hay dos tipos de hermenéuticas, las que reducen el símbolo al epifenómeno, a la superestructura, al síntoma, y las que lo amplifican y se dejan llevar por su fuerza integradora. Unas son arqueológicas, otras son escatológicas. En las primeras, Descartes, Freud, Dumézil. En las segundas, Bachelard, Jung con su arquetipo, etc. Aquí vemos que hay dos caminos irreconciliables. Los primeros son desmitificadores. No aceptan el símbolo, se quedan sin el mito. Los segundos son remitificadores. Los primeros son apolíneos. Dicen, luz, luz, necesito luz, que todo sea racional. Los segundos son dionisíacos. Vamos a las profundidades del alma humana, aunque no haya luz, para poder descubrir. Y así llegamos. Yo querría haberles puesto un ejemplo, el ejemplo de un mito, el ejemplo del ángel caído. Me parece que solamente voy a tener tiempo para que vean alguna imagen. Les he traído aquí, casi mejor, ¿verdad? Les he traído aquí imágenes del mito del ángel caído. El ángel caído es un mito que ha recorrido la historia de Occidente en todos los países. Hay ángeles caídos también en Argentina, en México. Hay ángeles caídos. El mito del ángel caído es ese Lucifer que dijo no a Dios. Lo tenemos, por ejemplo, en Madrid, en el Retiro, en el Jardín del Retiro, se creó en 1877 Ricardo Belver, del que les voy a enseñar algunas imágenes, simplemente para que vean, por un lado, la belleza de esta escultura, en segundo lugar, para que vean cómo un mito tiene una capacidad sugestiva que no hay en los signos de prohibido el paso. Por aquí no, por aquí sí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo mucho más. Un mito nos sugiere muchísimo más de lo que en sí contiene un signo. El mito va más allá de la imagen. El mito va más allá del signo. ¿Por qué? Porque es un relato. Nos está diciendo solamente con una imagen mucho más. Lo van a ver ahora. A ver si permanece. Sí. Miren, este es el ángel caído de Belver. Es una estatua que podemos ver en 1877. Vamos a ver si les puedo presentar otras. Ahí la ven. Es una estatua que mide aproximadamente desde abajo unos 10 metros. Y está allí. Este es el pedestal. Son dragones. Ahí la ven muy bien, mucho mejor. Seguro que les sugiere mucho más simplemente que un prohibido el paso. Está una serpiente, le están enroscando los brazos. El brazo derecho, por ejemplo, está enroscado por una serpiente. Las alas están en situación supina, están cayendo. Aquí está en el estudio. Fíjense lo que se puede sugerir el ángel caído, ¿no? Bueno, pues no voy a extenderme más en todo ello, ni mucho menos. Voy a pasar, porque me basta con que hayan visto todo esto. Simplemente vean que el ángel caído, por ejemplo, no significa simplemente un ángel, sino un ángel que se revela a Dios y un ángel
que supone no solamente un individuo, sino que significa todos los individuos. Es en el siglo XIX, en el romanticismo, el ángel caído significa la humanidad caída y redimida. Hay una serie de componentes históricos de los que ahora mismo no les puedo hablar, que hacen pensar que el ángel caído significa la redención de la humanidad. En Los Miserables, Víctor Hugo dice: mientras haya mujeres que no vivan con dignidad, niños sin educación, hombres que tengan que robar un pan para comer, libros como este, se refiere a Los Miserables, quizá no sean inútiles. Es lo que hace un poco todo el romanticismo, recordarnos que es importante la redención, es decir, una redención, que aquí estamos hablando, es una redención no trascendente, evidentemente, pero en el ángel caído se está evocando a un levantamiento de toda la humanidad. Bien, y yo con esto quería simplemente concluir diciendo, hablando de que estamos en una imagen gráfica, una transcripción plástica, que nos ha servido para duplicar la imagen mental transcrita por el discurso. Pero no ha añadido nada. Fíjense la diferencia que hay entre esa imagen de Nadia, de la sirena, esta imagen del ángel caído. La imagen simbólica rompe todos los lazos con el modelo. El ángel caído apenas tiene que ver con Lucifer. Es imagen de un más allá. El retrato de los dos amantes, para Breton, en contra de lo que pueda parecer, no es nada simbólico. Es más bien alegórico. De ahí nuestra primera conclusión, y es distinguir entre imagen viva e imagen muerta. Si se pretende discutir el simbolismo mítico, y aquí yo les he querido hablar de este simbolismo mítico. Ahora bien, ¿cómo distinguir entre imagen viva e imagen muerta? Yo creo que sería nuestra segunda conclusión, a partir de dos criterios de funcionalidad. La contextualización de la imagen simbólica, que no me ha dado tiempo, les pido disculpas porque no he podido poner en contexto todo el ángel caído dentro del relato, y la consecuente dinamización que confiere a este su coherencia. A resultas de este proceso, una mitocrítica fecunda una narratología. Un relato nos permite a comprender mejor el mundo, y un relato mítico nos permite comprendernos a nosotros mejor. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor José Manuel, por esta charla. En este momento abrimos la sesión de preguntas que puede realizar el público, o bien el espacio para el diálogo que el evento, el Congreso nos permite. Si quieren, está el doctor a sus órdenes. Buenas tardes. Respecto a la trascendencia y la subjetividad en los mitos, ¿un mito tiene que ser forzosamente universal o puede haber, por ejemplo, mitos regionales o incluso mitos totalmente como subjetivos? Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, hago como una especie como de símbolo, algo así como un arquetipo de ese niño que simboliza la felicidad, la pasividad y como ese anhelo. Puede ser que yo base cierta parte de mi personalidad en un mito como subjetivo, o tiene que ser trascendente para que sea mito.
Muchas gracias por la pregunta. Los mitos no tienen por qué ser universales, ni mucho menos. El mito por ejemplo, de la sirena, pues es un mito griego que se puede transmitir progresivamente a otros países, prueba de que no era originario de otros países. El mito de Incarri o el Pipila o todas, era Pipila, ¿no? Pípila, Pípila, tantos estos, no digamos, el Incarri también, el mito de Incarri o el mito de muchos otros, ¿no? Fíjense que incluso puede haber mitos que consideramos como contradictorios. El mito del dragón. El dragón en la cultura occidental es un animal fantástico, es un animal que tiene en la Andrómeda y Perseo, por ejemplo, en el mito en el mismo las novelas de Tristán y Isolda, el dragón es un personaje eminentemente nocivo, que persigue, que mata con ese fuego. No ocurre lo mismo en el dragón chino. El dragón chino es un animal que tiene una representación amigable, no tiene ni mucho menos que ver. Por lo tanto, no solamente los mitos no tienen por qué ser universales, sino que incluso un mito puede significar algo aquí y algo allá, muy distinto. Eso es porque hay diversas culturas. El mito está tremendamente ligado a una cultura. Y puesto que el mito está tremendamente ligado a una cultura, y hay culturas más o menos grandes, los mitos pueden ser más o menos universales. Una cultura puede ser individual. Si una cultura pudiera ser individual, podríamos hablar de un mito individual. Podemos hablar, sin embargo, de un mito del yo. Es decir, de lo que algunas representaciones signifiquen para mí. Entonces sí. Yo en ese caso sí que entendería el mito del yo o el mito del doble. ¿Quién soy yo? Yo que me disfrazo a mí mismo o tengo problemas de identidad. El mito del yo, que en los griegos ya lo veían con el anfitrión, por ejemplo, ¿no? Etcétera. En ese sentido sí que puede haber mitos individuales y sí que puede haber mitos universales. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy importante, muy interesante, sobre todo para contextualizar de alguna manera dentro de las carreras implicadas en ello, que es la psicología y humanidades, mucho de lo que nosotros debemos de saber. Pero yo tengo una pregunta, aunque sí lo comentó de manera muy general, me queda la duda de, por ejemplo, en la cultura occidental, los mitos tienen un peso muy profundo para nosotros, para nuestra cultura en general. Pero, ¿cuál sería su conclusión de por qué nosotros en el occidente tendemos a utilizar la mitología como parte de, pues tal vez de vivir una realidad menos dolorosa? Como la percibo como una especie de evadir una realidad. ¿Por qué los mitos en nuestra cultura? Muchas gracias por su pregunta. Hay mitos que nos llevan al sufrimiento, mitos que nos llevan al contrario, al gozo. Pero es verdad que, y en esto tiene toda la razón, que muchas veces los mitos son representaciones simbólicas de obsesiones. Esto está muy estudiado por la psicología, y de ahí la importancia de hablar de mitos en psicología, ¿no? Es decir, cuando una obsesión toma forma de un mito.
¿por qué puede una persona pensar en un mito como puede ser el ángel? Porque muchas veces necesita purificarse, porque nota que en su ser existe la maldad, porque está manchada o manchado por una acción. Y entonces esa conexión de imágenes interiores se estructura en forma del arquetipo del ángel. Es decir, una persona que tiene la conciencia de la mancha. Aquí no estoy haciendo sino traer a colación los pensamientos de Paul Ricoeur, de la impureza, de ese haber nacido, dice él, es un pensador protestante de religión, todos en pecado, hace que estemos obsesionados por encontrar algo que nos libere de ese pecado. Pero este no es más que un ejemplo. Se puede hablar, por ejemplo, de por qué el mito de la sirena en Nat Gea, que he traído aquí a colación, o se pueden traer muchos otros, ¿no? Es decir, las obsesiones buscan una evasión a base de formas que en ocasiones adoptan la simbología mítica. No siempre, pero en muchas ocasiones sí. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, pues yo quisiera más bien recibir un comentario sobre qué opina de la mitificación de los propios mitos. Volver a convertir un mito en darle otro sentido al propio mito. Un ejemplo, Los Ángeles. Me he encontrado con lecturas o documentales donde hablan sobre que los ángeles no son quizás criaturas celestiales, sino extraterrestres. O cito a Bram Stoker, Drácula, que quizá ya existió un conde que sí empalaba a las personas y ya se creó sobre eso un mito. Tengo entendido que Bram Stoker ni siquiera conocía Transilvania, mas sin embargo mitificó el mito de Drácula. En efecto, el castillo del conde Drácula existe, pero el castillo del conde Drácula es un castillo donde existía un conde personalmente caritativo de sus gentes. Ahí ha sido un texto literario el que ha provocado un mito, quizá a través de una serie de leyendas contradictorias sobre quién fuera o no el conde Drácula. Y me habla de los ángeles, totalmente de acuerdo con lo que dice, que a veces puedan ser concebidos como personas extraterrestres. Todo mito, les he dicho antes, es orgánico. Es decir, un mito no está fijado en el espacio y en el tiempo. Un mito queda fijado en un texto, pero se hace flexible. Es flexible mediante la desmitificación. Puede haber una desmitificación de los ángeles, por supuesto, pero todo mito desmitificado puede estar sometido también a una remitificación. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, es una pregunta muy inteligente, es decir, el mito está clausurado en el espacio y en el tiempo. No, el mito es un ser orgánico con vida propia. Y de ahí la importancia de saber contextualizar el mito para saber de qué mito estamos hablando, en qué tiempo y saber todas sus virtualidades. ¿Qué tal? Una utopía tiene lugar en un mito, por ejemplo,
una ciudad perfecta, una sociedad ideal, como te la menciona Huxley u Orwell, ¿viene siendo parte de un mito o es una simple obsesión que tiene o tuvo el autor sobre una idealización del hombre? La utopía, como tantas cristalizaciones figurativas, puede ser incluida dentro del mito de la Edad de Oro. Es decir, la posibilidad de que pensemos en un mundo ideal, perfecto, en el que todo está muy bien estructurado, especialmente desde el punto de vista de la organización política. Y puesto que hay utopías, hay distopías. Es el contrario de la utopía. No hay solamente edades de oro, sino edades de fuego e infierno. Por ejemplo, en Sade, en sus novelas, no deja de ponernos distopías. Hay muchas distopías, como en Fahrenheit 455, bueno, pues, ¿cómo es? 456, 451, ¿no? La destrucción de los libros, ¿no? Sí, evidentemente son un mito. No es que esa utopía sea un mito, sino que remite a un mito que es el de la Edad de Oro, la edad cosmogónica de los comienzos, porque las utopías nos remiten a una edad que no es la edad aquí y ahora, sino a una que existió o que existirá. Bueno, mi pregunta es, ¿hay mitos exclusivos de determinada cultura? O como por ejemplo el del ángel caído, el mito es como el mismo fenómeno en varias culturas. No como los griegos, que las sirenas eran exclusivos pues de los griegos. Hay mitos exclusivos de una sola cultura, por supuesto. Por supuesto. Hay mitos que pasan de una a otra cultura. El mito de Zeus, que pasa a Roma como Júpiter, por ejemplo. Pero el mito del ángel caído es un mito de la cultura occidental. No existen ángeles caídos en el sentido de redención de la humanidad a través de una resurrección antiluciférica, por ejemplo, entre los indígenas australianos, ¿no? O el mito de Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio es un mito hispánico y se desarrolla en ese entorno, pero luego han ido surgiendo muchos otros Don Juanes. En la literatura latinoamericana tenemos muchos ejemplos, tenemos también ejemplos en la literatura francesa, alemana, inglesa, italiana. Son Don Juanes que han ido apareciendo. No tiene por qué ser general, puede limitarse perfectamente a una sola cultura, por supuesto. Bueno, primero felicitarlo por la conferencia, y creo que, bueno, ya nos habló, por ejemplo, de la incrustación del mito en la literatura, en el teatro, en la poesía, pero a mí me gustaría saber su opinión sobre qué piensa de la incrustación del mito, pero dentro de nuestras acciones en la vida cotidiana, ya como construcción del imaginario de un pueblo, o incluso de un barrio o alguna colonia, o incluso el imaginario individual. ¿Cómo nos lleva el mito a esta construcción de nuestra cotidianidad? Sí, los mitos también tienen una dimensión contemporánea. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de sacar adelante un país o una patria, por ejemplo, el mismo hecho que ha ocurrido, por poner un ejemplo desagradable, pues todo lo que se hace en tiempos de la Alemania nazi. Es un mito de la cotidianidad en el que se ve, por ejemplo, en una novela que fue premio Goncourt hace apenas 6 años, que fue Las Benévolas. Las Benévolas, escrita por Jonathan Littell, estadounidense. Él
pero escribe en francés, nos pone en tela de juicio lo que pueda ser el querer sacar adelante una ideología en un país. Todos, dice que todos tenían el ideal común de hacer una Alemania pura, lo cual suponía la supresión de judíos, gitanos, etcétera, etcétera. Era una limpieza racial, pero ¿qué había detrás de todo eso? El mito de una Alemania inmortal, una Alemania que no tuviera fin, una Alemania omnipotente. Es un ejemplo. Eso puede ocurrir en muchos otros sitios. O sea, luego se produjo en la Unión Soviética, luego se produjo en China en los años 60 con Mao, luego se produjo de otra manera con los Khmer rojos en los años 80 y 90, y hoy en día, bueno, pues se ha podido producir. Gaddafi quiso hacer algo semejante en Libia, etcétera. Son mitos políticos contemporáneos. Luego hay otro tipo de mitos más individuales, como decía una compañera suya. Puede haber mitos individuales, ¿no?, que pueden ser mitos o de grupos, de bandas, bandas sociales o bandas callejeras, ¿no?, que quieren identificarse con un mito. Evidentemente, detrás de todo ello hay una especie de deseo por identificarse e imitar a una figura que les libere de un mundo malo o un mundo que no es el suyo, ¿no? Y luego hay mitos mucho más individuales, ¿no? El que pueda tener una niña con su Winnie Pooh en su habitación o en su Kitty Hello Kitty, bueno, pues todas estas cosas, por supuesto. O sea que el mito, por eso nos está pidiendo que en nuestro estudio seamos tremendamente ordenados. Cuando hacemos estudio de la mitocrítica, si no, acabamos haciendo del mito una especie de totum revolutum. Tenemos que saber siempre de qué estamos hablando en cada momento y saber distinguir mitos de símbolos, de figuras, de tipos, de todo ello. De nada. Yo quería agradecer antes que nada lo que comparte con nosotros, su reflexión y sus análisis respecto a lo que es el mito. Y bueno, a mí me parece muy interesante la conclusión que hace, que, no sé si entendí bien, es como una especie del mito, como una narrativa de lo que vivimos o de lo que determinada sociedad vive, ¿no? Y a lo mejor podría ser como el claro ejemplo, ¿no?, de cómo los griegos crean a un dios, no sé, a lo mejor hasta cierto punto promiscuo, como ellos se vivían, ¿no? Y bueno, mi pregunta es encaminada a eso. Por ejemplo, hoy en día, digamos, tenemos elementos dentro de la cultura popular, así como usted mencionó a Marilyn Monroe o a Michael Jackson, pero también hay otros elementos dentro de la literatura, a lo mejor que son comunes, como podían ser hasta las típicas princesas Disney, ¿no?, los superhéroes de historietas. Este tipo de personajes, digamos, contemporáneos o de íconos, ¿podrían jugar un papel o un rol de mito en el sentido de que también tienen cierto contenido, o es...? Muchas gracias por la pregunta y por todas sus palabras. Pongamos el ejemplo de Peter Pan, puesto que me habla de Disney, ¿no? Es un mito. Hombre, Peter Pan es un personaje. Tenemos siempre que saber utilizar la terminología, pero ¿qué hay detrás de Peter Pan? Me decía una compañera suya sobre la utopía, ¿no? Detrás de Peter Pan está la eterna juventud, que es un mito.
Es decir, que nosotros vivamos siempre jóvenes, ¿no? Está la nostalgia, la melancolía. Eso no quiere decir que siempre que haya melancolía o haya nostalgia haya mitología. ¿Por qué? Porque tiene que haber una dimensión trascendente que solamente encontramos en la eterna juventud. Es decir, porque una juventud no puede ser eterna, ¿no? Es decir, todos estos mitos pueden tener actualizaciones a través de personajes de la televisión, del cine y de tantos medios, pues la Cenicienta, ¿no? No digamos, pues la Cenicienta o el Lago de los Cisnes, todas estas que son personajes, pero lo importante es saber qué mito subyace debajo de cada uno de estos personajes. Si somos capaces de identificarlo, de discriminarlo, saber si hay un mito, si eso está remitiendo a un relato oral, sin base, en principio, histórica, con una dimensión trascendente, funcional, que remite a una etiología, a un origen o a un final, a dónde vamos, a una escatología. En ese caso podremos identificar los mitos. ¿De acuerdo? Bien, pues finalmente yo quisiera también hacer una pregunta, un comentario, dado que observo que básicamente nuestros asistentes el día de hoy son de psicología. Y bueno, yo noté que, por ejemplo, la terapéutica psicológica se basa en relatos orales provenientes de los propios pacientes. Ellos cuentan sus dificultades. Entonces, ¿de qué manera los psicólogos podrían beneficiarse del conocimiento de la mitología y cómo estos podrían, digamos, trabajar mitocríticamente? Estamos en un congreso que apunta o sugiere o promueve la interdisciplinariedad. Entonces, ¿de qué le sirve a un psicólogo leer, conocer literatura y básicamente literatura mítica? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo hemos visto yo creo que fue la segunda intervención sobre las TAE, esas técnicas de arte expresiva, que fue tan interesante, en la que el paciente, cliente, usuario tenía que representar, ¿verdad? Tenía que representar sus obsesiones muchas veces y tenía que decir qué es lo que le preocupaba en tal o cual momento. Y yo creo que forma parte del psicólogo ver la relación que hay entre esas representaciones del paciente, y los mitos, ¿no? El psicólogo tiene que ser de alguna manera también un mitólogo. Tiene que conocer los mitos, tiene que saber cuáles son las redundancias y tiene que saber cuáles son las extensiones explicativas de los mitos. Un mito siempre nos está diciendo algo. El mito es tremendamente elocuente. Un mito no habla nunca para sí. Los mitos nacen de nosotros y vuelven a nosotros. El mito nos dice muchas veces lo más íntimo que hay dentro de nosotros. Por eso un mito está íntimamente ligado con la psicología. El mito habla de nosotros, nos comenta cómo es nuestra alma, nos dice que esa psique está en lo más íntimo también de la construcción del mito. Y si sabemos identificar el mito, habremos avanzado mucho en la identificación de las obsesiones, las paranoias y también de las grandes construcciones mentales que hay en los humanos. Bueno, pues le brindamos un aplauso al doctor Lozada Goya por su participación.
Bueno, y ahí está la razón por qué vale la pena conocer literatura. Aprovecho para hacer una invitación a todos ustedes a que nos acompañen el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. En Casa Serrano tendremos una lectura en voz de sus propios autores, una lectura de poesía. Con esto concluiremos el primer Congreso Internacional de Psicología y Humanidades, Diálogos Interdisciplinarios con un poco de poesía. Y bueno, yo quiero hacerle entrega al doctor Lozada Goya de un muy modesto reconocimiento que a la letra dice Universidad Internacional de Verano. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor José Manuel Lozada Goya por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Psicología y Humanidades, Diálogos Interdisciplinarios, con la conferencia magistral El mito como relato simbólico, efectuada el 3 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2013, firmada en Lagos de Moreno, Jalisco, por el doctor Armando Zacarías Castillo, en nombre de quien hago entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, doctor.